Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Dice así, el versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, se refiere a Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y voy a leer dos versículos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Si usted no quiere buscarlo, voy a leer los dos versículos, escúchelos. Si quiere buscarlos, es 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta aquí nada más. Todos los que leemos el Evangelio sabemos que el Evangelio cuenta muchos milagros de Cristo. Y cada uno de esos milagros que cuenta es particular, tiene características diferentes. Juan nos dice en su Evangelio que hizo muchísimos más, pero dice, estos están puestos para que creáis. Y por supuesto que hay milagros que nos asombran, como este, hay milagros que nos conmueven, como en el caso de Lázaro, por ejemplo, pero uno se pregunta, ¿por qué está escrito en el Evangelio esto? ¿Por qué Dios dejó registrado estos milagros? ¿Cuál es la razón por la cual Dios hizo llegar todas estas historias hasta nosotros? Cada milagro retratado en el Evangelio, puesto en el Evangelio, es como una parábola. Es decir, deja una enseñanza, enseña algo. No hay ningún milagro que esté contado en el Evangelio que no traiga una enseñanza diferente. Si usted puede tomarlos todos y va a encontrar que cada uno trae un mensaje distinto. El asunto es que a veces leemos rápidamente, ¿no? Y no nos detenemos en los detalles, y el Evangelio marca detalles y cosas que nos hacen reflexionar acerca de nuestra relación con Dios. Por lo tanto, cada milagro es como las parábolas, no está allí, pero trae un mensaje espiritual para nosotros, deja una enseñanza. Los milagros de Jesús beneficiaban al que los recibía, enseñaba a sus discípulos y nos enseña también a la distancia a nosotros. Jesús estaba enseñando en este caso a la orilla del mar de Galilea, y contó ese día sus primeras parábolas. Jesús no comenzó contando parábolas, el ministerio de Jesús tuvo etapas. Primero fue un mensaje directo y después comenzó con las parábolas, esas pequeñas historias que eran fáciles de retener con enseñanzas espirituales. Pero cuando termina de contar esas primeras parábolas que inquietaron tanto a los discípulos porque había cambiado
como maestro del estilo, y entonces ahora enseñaba en una forma diferente. En el Sermón del Monte le hablaba en forma directa, pero cuando empezó con las parábolas había que interpretar, había que hacer un esfuerzo mayor todavía, había que ver qué quería decir la parábola, ¿no? Cuando termina de contar sus parábolas, le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Es decir, el mar de Galilea, tenían las barcas allí, y con esos barquitos cruzaban hacia la otra ribera. Ahora, cuando salen todo era calma, y si ustedes hemos leído que no solamente salió el barquito con Jesús y los discípulos, sino que otras barcas también de los que escuchaban a Jesús subían a las barcas y se iban para escucharlo del otro lado, para escucharlo en la otra orilla. Y sucedió lo imprevisto, eso que sucedía en el mar de Galilea, que se produjo una de esas violentas tormentas por cambio de presión. No se olviden que estamos bajo el nivel del mar en ese lugar, y entonces esos grandes desniveles hacían que surgieran tormentas imprevisibles, terribles, pero los discípulos estaban acostumbrados, la mayoría de ellos eran pescadores, así que el mar para ellos no tenía secretos. No era una novedad que hubiera una tormenta. Ellos sabían que el barco se sacude, pero siempre flota. Tenían esta confianza, ¿no?, en que es difícil que la tormenta pueda volcar al barquito, ¿no? Así que soportaban. Si usted alguna vez pasó alguna tormenta en el mar, sabe que los que somos legos tenemos un miedo, pero uno se da cuenta que el que está allí no tiene ningún miedo, se sacude el barco porque tiene una confianza tremenda en que la nave soporta la tormenta. Es lo mismo que los que viajan en avión. El avión se sacude y usted ve a la azafata que se ríe. Y yo digo, mientras que ella se ría, yo estoy tranquilo, ¿no? Porque por más que le expliquen, te sube ahí. Ahora, el problema que surgió fue un problema diferente, ¿sabes? Y era que el viento levantaba grandes olas y las olas caían sobre el barco. Entonces empieza a inundarse. Y cuando se inunda, allí sí se hunde. Lo que quiere decir que empieza el gran trabajo de desagote del barco por la borda, desagotar el barco por la borda, porque si la velocidad de desagote no es suficiente, entonces el barco por el peso se hunde. Quiero decir que acá se les había acabado ya la pericia, acá era cuestión de trabajo y trabajo y trabajo, hasta que se dieron cuenta que era imposible, que ya el barco se iba a hundir, que ya habían llegado al límite. Estaban en una crisis de angustia, de miedo, de desesperación. El grito que le pegan a Jesús en ese momento: Señor, no tienes cuidado que perecemos, estamos por morir, ¿no? Habla de la angustia que tenían en el corazón. ¿Quién hubiera dicho cuando partieron esa noche que la noche iba a ir por ese camino, ¿no? Cuando partieron tenían otra visión de las cosas. Y todos nosotros estamos expuestos siempre a crisis en la vida, a problemas, a periodos de angustia, a situaciones que producen temor, a sufrimientos. Todos nosotros estamos sujetos a esa realidad. Uno, porque es cristiano, no significa esto de que no va a tener que pasar por problemas y por angustias y por periodos de crisis en su vida, porque en definitiva estamos en el barco de la sociedad y la sociedad funciona y nosotros somos parte, ¿no? Entonces yo no puedo ser una persona aislada de la sociedad. En ese momento, siempre cuando llegamos a ese momento, se desatan los mecanismos de la supervivencia. Porque nosotros siempre tratamos de eludir la ansiedad, el miedo, el pánico, ¿no? Pero son mecanismos que Dios puso en nosotros y son los mecanismos que nos ayudan a sobrevivir. Porque tenemos miedo, no hacemos ciertas cosas. Y entonces nos defendemos y no sucumbimos. Lo mismo sucede con la ansiedad, con la angustia. Es decir, son mecanismos puestos en nosotros y puestos por Dios. Es una característica humana tener esos mecanismos que funcionan. Si no funcionarían, no podríamos sobrevivir. Sobrevivimos porque tenemos alarmas dentro nuestro que cuando aparece un peligro, la alarma salta y salta el miedo.
Fíjese usted, el hombre tiene miedo a las alturas. Y cuando alguien cruza en un cable, lo ponemos en un circo, porque esto es excepcional, ¿no es cierto? Tenemos miedo, pánico a las alturas. Pero si usted tiene un gato en su casa, usted se va a dar cuenta que el gato camina por la cornisa sin ningún problema, sin ningún temor. Porque él no tiene este mecanismo, no lo tiene. Pero si usted quiere caminar por allá arriba, está temiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo que es el mecanismo de la supervivencia. Y en todas las épocas, los hombres, en todas las épocas, porque es humano, en todas las épocas, los miedos, las angustias, los temores, la ansiedad estuvieron presentes. El rey David, hace 3000 años, habla del miedo y del miedo que él tenía. Él dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Quiere decir, tenía miedo. 3000 años atrás. Salomón, en el Cantar de los Cantares, habla del cuidado que tenía por los temores de la noche. No salir de noche, ¿no? Porque había temores de la oscuridad y temores de la noche. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habló del afán y de la ansiedad, que son formas del temor. El apóstol Pablo dice que él tenía temor. Él dice que cuando salió de Macedonia había luchas a su alrededor y temor en su interior. Él dice luchas afuera y temor adentro. Ahora, estamos hablando de David, de Salomón, de Jesús, de Pablo, y nos están hablando del temor porque es común en el ser humano y no es un asunto de que yo no le tengo miedo a nada, porque el que dice no le tengo miedo a nada es un imbécil. Usted tiene que tenerle miedo a algo. Uno no puede vivir en la vida sin tener miedo a nada. Es una barbaridad esto. Muchas cosas nos ponen ansiosos. La inestabilidad laboral, por ejemplo. Estaba conversando en estos días con algunos que trabajan en grandes empresas que están temiendo. Todavía no les dijeron que van a cerrar ni que van a... pero ya está el clima de ansiedad frente a lo que puede pasar, ¿no? La inminencia de la muerte de un ser querido, por ejemplo, también trae ansiedad y trae angustia. Una enfermedad prolongada, o una enfermedad crónica, o una cirugía inminente, son motivos de angustia. La inseguridad, tenemos que salir de noche para hacer algo, y pensamos en la inseguridad y todo esto. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué tenemos miedo? Porque sabemos que somos vulnerables, porque sabemos que no somos de hierro, que somos personas y como personas somos frágiles, somos mortales y somos sensibles. Vulnerables físicamente, vulnerables emocionalmente y vulnerables también espiritualmente. Quiere decir, cada uno de nosotros es vulnerable y somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, somos conscientes. Eso le pasaba a los discípulos ese día cuando estaban en la barca, que se sentían vulnerables, que veían el peligro y querían lograr estabilidad en algún momento. Y es notable que en nuestra sociedad, cuánta gente hay que está buscando superar esto, es decir, está buscando salir de esto. Y aparecieron un cúmulo de comerciantes que comercian con la ansiedad y que comercian con el miedo de la gente, que lucran con la ansiedad, que lucran con el miedo, que lucran con el temor, porque la persona busca algo a que aferrarse. Y entonces, como está buscando algo a que aferrarse, hay alguien que dice, bueno, mire, venga, le voy a explicar cómo usted tiene que orar a su ángel. Usted tiene un ángel que vive en tal lado y le dan el nombre. Y ya la persona va y cree eso, ¿no? Y se afirma en eso. Nunca discute, ni pregunta, ni analiza. Incluso cree que lo que le están enseñando es cristianismo y muchas veces es un paganismo total, es un invento total, pero entra dentro de esto. O viene alguien y le dice, mire, hay un fulano que le pone las manos arriba, ora y le soluciona todos los problemas y va corriendo a ese lugar, y hay otro que le vende aceite bendecido para que usted lo tire en las paredes de su casa, ¿no? Estábamos en el Perú conversando con una familia que había alquilado una casa
un departamento había alquilado, y nos contaba, tenemos un tremendo problema con ese departamento, se lo dimos a una mujer que canta con una pandereta a las 3 de la mañana, lo que quiere decir que todo el... Pero además, dice, está tirando aceite por todos lados. Tira aceite por las paredes, tira aceite sobre los coches de la playa del parque, del parqueo que tiene el lugar, tira aceite por todos lados. Indudablemente cayó en una de estas trampas de gente que le dijo que tiene un aceite bendecido y que si tira ese aceite por ese lado, entonces eso va a cambiar las cosas. Y esta mujer está embadurnando todo de aceite. ¿Y qué pasa? Que se reunió el consorcio y dijo, a esta mujer hay que sacarla, ¿no? Que vaya a tirar aceite a otro lado. Y el que la había alquilado ahora tiene un problema, porque le reclaman a él por esta mujer que cayó en una trampa que le vendieron litros de aceite, creyendo que esos litros de aceite realmente iban a bendecirle la vida. Y a lo mejor nosotros estamos pasando por un momento así en nuestra vida, por un momento en que no hemos caído en la mano de los comerciantes, pero que estamos viviendo la angustia, estamos viviendo el temor y estamos buscando una solución al problema. Y es interesante la actitud de los discípulos. Ellos habían estado con Jesús. Habían escuchado acerca de las enseñanzas de Jesús, habían escuchado ese día las parábolas y habían visto los milagros que Jesús hacía. La gente que los siguió, los seguía casi siempre pensando en el milagro que Jesús podía hacer. Lo que quiere decir que ellos tenían conciencia del poder de Dios. Y tenían conciencia además de que ellos estaban en la barca porque había una orden de Jesús. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Quiere decir que se subieron a la barca porque Jesús se lo dijo, y además conocían el poder de Jesús. Y tenemos que tener una visión de conjunto aquí. En primer lugar, ellos estaban luchando, y luchaban con sus propias fuerzas. Jesús estaba en la popa, la parte de atrás del barco. Estaba reclinado allí, estaba durmiendo. Y por ellos estaban en la proa, estaban en la parte de adelante. Es decir, ellos estaban sacando el agua y haciendo todo esto. Y Jesús estaba atrás. Y Jesús dormía. Y ellos siguieron hasta que se les agotaron las fuerzas. Y cuando se les agotaron las fuerzas, entonces gritaron. ¿Y le gritaron a quién? Le gritaron a Jesús. Le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La primera pregunta que uno se hace es si ellos conocían el poder de Jesús y si Jesús le había dado la orden, ¿por qué no fueron al principio? ¿Por qué fueron al final? Es porque hay un sentido de que la fe es el último recurso. Es el último recurso. ¿Usted no vio la película? Pierden el control del avión, se está viniendo el avión abajo, yo me acuerdo de esto, el capitán se da vuelta y dice, solo nos resta rezar. Como diciendo, esto se viene abajo ya. Es el último recurso. Y yo creo que una de las cosas que aparece aquí justamente es eso, el último recurso es el recurso de la fe, no el primero, no el segundo, no el tercero, es el último. ¿Cuándo pegaron el grito? Pegaron el grito cuando ya el asunto estaba terminándose. El grito es un grito de desesperación, pero es también un grito de reproche. Es como decirlo, pero no tenés cuidado, tenías que haber hecho algo. Tenías que haber hecho algo. Y había llegado el momento de la fe. Pero la gran pregunta que hacían ellos es, ¿por qué no hizo algo hasta ahora él? ¿Qué pasa que Dios no hace nada? ¿Por qué está callado? Tendría que ocuparse de nosotros. Y esa es una pregunta que muchas veces se escucha en la gente. ¿Por qué Dios no hace algo con esto? ¿Por qué Dios no hace algo con lo otro? Y siempre en el último momento, ¿no? Siempre cuando el asunto ya, cuando las papas queman, allí entonces vamos a preguntarnos qué es lo que pasa. Ninguno de ellos se cuestionó su propia insensatez. La insensatez de dejar como último recurso a la fe y como último recurso a Dios. No entender que si ellos están allí metidos es porque Dios lo determinó, porque fue Jesucristo quien les dijo pasemos al otro lado. Es decir, han perdido noción y visión de totalidad.
estamos nosotros, está nuestra realidad y está Dios también presente. Lo que pasa es que a veces a Dios lo mandamos a la popa y nosotros nos ponemos en la proa y empezamos a querer solucionar solos nuestros problemas, y hacemos bien al querer solucionarlo, porque el hecho de clamar a Dios no significa que no hay que sacar el agua, ¿eh? No significa eso. Pero tenemos que sacar el agua contando con la presencia de Dios con nosotros. Ellos en ese momento lo que hicieron es olvidarse que tenían allí al que sabía todas las cosas, al que había mandado todas las cosas. Se habían olvidado de que estamos nosotros, estamos nuestra circunstancia, aquello que decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y su circunstancia, pero está también Dios arriba, ¿eh? Está el hombre, está su circunstancia y está su Dios también. Y esta tercera parte, este tercer punto de apoyo, es el punto que muchas veces olvidamos. Y fíjense ustedes, los que estaban al lado de Jesús se olvidaban de esto. Los que lo habían visto los milagros en vivo y en directo se olvidaban de esto. Uno dice, no puede ser, pero es. Pasa así. Pasa que la fe aparece siempre como último recurso y que llevamos a Jesús en la popa y no en la proa, atrás, durmiendo. Y yo creo que este es un milagro que nos llama a tomar conciencia de la realidad espiritual. En primer lugar, Dios está en el control de todas las cosas. Dios está en el control de todas las cosas. El profeta Jeremías fue un profeta en un momento muy difícil de la historia de su país. Su país había entrado por un camino de necedad total que lo llevó al desastre. Él habló y habló y habló de que por ese camino iban al desastre, que no había principios morales, y cuando hay principios morales y principios espirituales y cuando no se respetan, se va al desastre. Lo dijo una y otra vez, lo acallaban, lo metían en la cárcel, lo metían en un pozo para que no hablara, hicieron de todo para callar esa voz que les estaba diciendo, miren que vamos al desastre. Cuando finalmente la ciudad de Jerusalén fue arrasada, él escribe sus lamentaciones, y en las lamentaciones dice una frase que uno tiene siempre que tener en cuenta en su vida. Cuando pasan los desastres y cuando vienen los problemas, ¿quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que no vino, o por acción, o por el carácter activo, o por el carácter permisivo de Dios? Hay cosas que Dios manda y hay cosas que Dios permite que sucedan. Hay cosas que Dios permite que sucedan, hay cosas que Dios manda y hay cosas que Dios permite que sucedan. Y que permiten que sucedan, digamos, contra el sentimiento de lo que Él querría acerca de nosotros. Él no quería que la ciudad de Jerusalén fuera destruida, no quería. Pero indudablemente la necedad de la gente hizo que Dios tuviera que dar permiso para que esa ciudad fuera destruida. Por lo tanto, el Dios omnisciente, cuando nosotros decimos Dios es omnisciente, queremos decir Dios sabe todas las cosas. Y si sabe todas las cosas, conoce mi problema, tanto como lo conozco yo y más. Y Dios es omnipotente, todo lo puede. Entonces decimos que Dios es omnisciente y Dios es omnipotente, por lo tanto, a quien tengo que recurrir en el problema es también a Dios. Y digo también a Dios porque no tengo que olvidarme la parte que me corresponde a mí. El tacho con agua hay que seguirlo vaciando, en el mar. Pero uno tiene que contar con la presencia de Dios para que sea Dios el que maneje las cosas, y es el que atenúa nuestra ansiedad y atenúa nuestra angustia. Por eso el gran recurso de la oración es importante, porque cuando yo logro a través de la oración presentar algo delante de Dios, sé que estoy haciéndolo partícipe a Él también de esto, que eso no me exime de que yo siga agarrando el balde y tirando el agua del barco, pero que tengo ahí la confianza de que alguien está cuidando de mí en ese momento, porque yo lo llamé.
Ahora, si Jesús sabía, ¿por qué no se despertó antes? ¿Por qué no se levantó? Porque justamente Él no viene como el Padre sobreprotector a nuestra vida, que se adelanta al problema, sino que está como el Padre protector, esperando que el que está allí reflexione y diga, es necesario buscarlo. Así que Dios nunca actúa si no lo llamamos y si no lo buscamos. Y fue lo que sucedió en aquel momento. Porque el cuadro que se nos presenta es aparentemente incomprensible. En medio de una tormenta donde hay 12 hombres desesperados, hay alguien que está durmiendo. Y no es el sueño de Jonás, el sueño de los justos, es el sueño del Hijo de Dios. Es que ellos están siendo probados por Él, están siendo probados por el Dios omnisciente y el Dios omnipotente. Está siendo probada la fe de esa gente. ¿No sabía el Señor lo que pasaba? ¿No podía haber detenido el Señor todo esto? ¿Hay algo que se escape de su conocimiento, de su dominio? El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, ¿no se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Estaba hablando de la mercadería más barata que se vendía en el templo, los pajaritos por 2 cuartos. Dice, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Esta es una de esas exageraciones. Yo hablo de los cabellos de la cabeza contados. Bueno, a mí no me costaría mucho trabajo contar los cabellos de mi cabeza. ¿Qué es lo que está queriendo significar Jesús? Aún los mínimos detalles que se te escapan, aún eso, es lo que Dios tiene bajo su control. Y entonces Jesús saca una conclusión y dice, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis porque vales más. Me está diciendo que yo tengo valor para Dios. Y que como tengo valor para Dios, Dios se va a acercar a mi vida para ayudarme, pero le tengo que pegar el grito, ¿no? Tengo que llegar a tiempo. Nada, por insignificante que sea, se escapa del control de Dios. Sin embargo, a veces es difícil aceptar ciertas cosas, es difícil aceptar pruebas que parecen inexplicables, es difícil aceptar enfermedades impensadas, es difícil aceptar injusticias. Pero todo eso que no tiene explicación aparente para nosotros, en nuestra limitación de conocimiento, porque somos limitados en el conocimiento, tiene una explicación siempre para Dios. Dios sabe por qué sucede, Dios sabe por qué lo ha mandado o por qué lo ha permitido. David fue el gran rey de Israel y era un hombre íntegro. La calificación que recibe David en la Biblia es superlativa. Se dice, era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios dijo, elegí un varón conforme a mi corazón, es decir, como yo pienso y como yo siento. Era David. David, un hombre íntegro y un hombre vencedor, fue perseguido por un hombre cobarde y decadente como Saúl. El hombre valiente y íntegro fue perseguido por un hombre cobarde como era Saúl, que no se atrevía a la batalla, y por un hombre en plena decadencia. Y es incomprensible porque tiene David que soportar la persecución, la angustia, el peligro, las penurias, el exilio. Y usted dice, pero es un hombre conforme al corazón de Dios. Dios tendría que poner la mano y sacar a Saúl a un lado y decir, David, acá está. Pero es que Dios está trabajando en David. Cuando David llegue al trono, va a ser un hombre fogueado, perfecto. Está armando la herramienta, y para que esa herramienta sea realmente útil, hay que meterla en el fuego y hay que templarla. Y lo está templando. Y cuando usted lee la panorámica de la vida de David, usted se da cuenta por qué Dios permitió ciertas cosas en él. Porque lo puso después en un lugar encumbrado, donde necesitaba tener la templanza, el aguante, la capacidad, la inteligencia,
que solamente iba a conseguir a través de toda esa experiencia de vida. Ahora, si usted hubiera parado a David en la mitad de su vida, él hubiera dicho: esto es incomprensible. Que Saúl me esté persiguiendo a mí, que yo tenga que escaparme, es incomprensible, es incomprensible. Pero David nunca dijo: este problema es de Saúl, o este problema es de la corrupción de la corte, o este problema es de la inoperancia sacerdotal, o este problema es de Satanás. Él dijo: Dios debe tener sus motivos para meterme en estos problemas. Y se afirmó en el Señor. ¿Qué hacemos frente a las cosas incomprensibles? Y tenemos que buscar que eso que es incomprensible y que a veces yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. A veces viene alguien y me dice: tengo este problema, explíquemelo. Y yo no se lo puedo explicar. No se lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque, fíjese una cosa que vimos hace un tiempo con Celia en una obra de teatro, muy interesante la obra. Decía, uno va al médico y el médico dice: mire, hasta acá llegó la ciencia, de acá, y todos decimos: hasta acá llegó. Uno va al abogado y le dice: mire, estas son las leyes, este es el límite. Pero decía el personaje: pero uno va al teólogo y el teólogo quiere que tenga toda la respuesta. A él no le toleramos que no sepa. Él tiene que responder todo. No, hay cosas que no las puede responder nadie. Hay cosas que solamente las puede responder Dios. Y hay casos en que uno le dice: bueno, mire, vamos a orar, porque el que tiene el secreto de esto es Dios. Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Fue el grito ese día. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Entre los 12 estaba Pedro. Y Pedro capitaliza la experiencia. Muchos años después, le escribe a los cristianos que están en problemas, que están pasando por momentos difíciles. Y compare usted las dos frases. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Pedro escribe en su carta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo, cuando junto estas dos cosas y pienso en la historia de Pedro y en lo que pasó, yo digo: esa es la lección que aprendió ese día. Porque el clamor ese día fue: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él entendió el mensaje ese día. Él pasó por la prueba, y porque pasó por la prueba, está hablando a los que están siendo probados. Y le dice: Él tiene cuidado. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esta es la orden. Usted está ansioso, primero presente su ansiedad delante de Dios. Presente su problema delante de Dios. Este es el primer paso. Presentar el asunto delante de Dios. Aceptemos que no podemos con la carga. Aceptemos que son parte de nuestra vida, pero no podemos manejarla. Que hay cosas que se pueden manejar y hay cosas que no se pueden manejar. Que es un acto de humildad tomar la carga y decir: Señor, esto no lo puedo manejar. Esto no lo entiendo. Quiere decir que esa primera frase, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, la primera frase, es la clave de lo que después va a venir como respuesta. Que yo tengo que saber poner eso a tiempo, porque acá echaron toda la ansiedad sobre Jesús, pero a último momento, cuando ya no daban más, cuando la podían haber echado mucho antes, pero la echaron lo último. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y hay un principio de fe, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado. Ahora, usted va a una librería hoy y ve autoayuda, ¿vio? Autoayuda. Acá dice: esto va contra toda la autoayuda. Está diciendo: usted no crea que puede ayudarse en todas las cosas. No crea que puede todo. Hay cosas que no puede y hay cosas que no se puede ayudar.
Entonces olvídese de la autoayuda, no necesita a nadie, usted es perfecto como es, no necesita a nadie más que a sí mismo, no puedes hacer nada, no puedes sentir ninguna limitación porque tú puedes hacer todas las cosas. No, yo no puedo hacer todas las cosas, yo no puedo hacer todas las cosas, ni puedo comprender todas las cosas. Tengo que aprender a depender. Nosotros tenemos que contraponer el mundo estrecho de nuestras propias fuerzas, limitado, al mundo amplio de la fe. Cuando yo siento que soy limitado, allí es cuando me acerco al Señor y empiezo a andar. David decía, y él la había pasado difícil, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Si vas a tener cargas que no vas a poder llevar, echarlas sobre el Señor y Él te va a sostener. Él te va a sostener. En el libro de los Proverbios dice Salomón, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio poder. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar la senda por donde andes. Y terminamos con las palabras de Jesús, palabras maravillosas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted esta mañana está angustiado, está afligido, está cargado, Dios es el único que puede ayudarlo y que puede sostenerlo. Es el único. Él es el único que conoce su problema mejor que usted y es el único que tiene todo poder. No lo llamemos a último momento. Él está siempre en la popa de nuestro barco, siempre. Está esperando que lo llamemos. Recién toma dominio de la situación cuando aprendemos a llamarlo a tiempo. Y hay que llamarlo a tiempo a Dios en nuestra vida. No a último momento, sino a tiempo. Porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Y sobre Él siempre podemos tirar nuestras cargas. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos agradecerte esta mañana porque tú tienes cuidado de nosotros. Y porque cuando echamos sobre ti nuestra carga, tú nos sustentas. Pensamos que en Pedro, que aprendió ese día la lección y que pudo transmitirla a otros. Y quisiéramos nosotros esta mañana aprender esta lección. Que no puedes ser tú el último recurso de nuestra vida, sino que tenemos que poner toda nuestra vida en tus manos, todos los días, acercarnos a ti y buscar en ti la fortaleza y el refugio que necesitamos. Señor, te rogamos que nos libres de creer que somos potentes en nuestra propia fuerza, nos libres de los caminos fáciles que nos ofrecen para superar los problemas. Y enséñanos, Señor, a vivir realmente por la fe, a echar sobre el Señor nuestra carga, para que Él nos sustente. Estamos todos llorando en nuestros lugares. Muchas veces, yo quisiera que me escuchen así, estando en oración. Muchas veces somos cristianos simplemente por tradición, porque nuestros padres nos hicieron cristianos, porque sentimos que después de todo estamos en un mundo cristiano y ya somos cristianos, porque vamos a la iglesia y entonces pensamos que ya esto nos hace cristianos, porque se ha cumplido en nosotros alguna ceremonia, algún rito y entonces decimos esto nos hace cristianos.
Pero realmente para ser un verdadero cristiano, uno tiene en un momento de su vida que encontrarse personalmente con Jesucristo. Cuando digo personalmente no estoy hablando de visiones, estoy hablando de un acercamiento íntimo y personal a Jesucristo. Tampoco estoy hablando de algo místico, estoy diciendo de llegar con todo lo que somos y con toda nuestra carga y marcar ese día en nuestra vida en que vinimos a Él y le dijimos: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú estés activo en mi barca. Quiero entregarte, Señor, el control para que tú seas mi Señor, para no luchar ya con mis propias fuerzas, sino para saber que tú estás en el comando de mi vida. Salir de la autonomía total para tener realmente a Jesús como Señor en nuestra vida. Y esto es un acto de fe. Este es un momento en que tenemos que reflexionar y venir a Jesucristo. Y allí es cuando realmente recibimos a Cristo y nos entregamos a Él. Juan dice en el Evangelio: a todos los que la recibieron, los hizo hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Creer es apoyarse en Cristo. Creer es entregarle la vida a Jesucristo. Y esta mañana podemos traer nuestra vida a Jesucristo y podemos tener y dar este paso de fe. El Señor Jesucristo prometió recibir a todos los que se acercasen a Él. Y tenemos la certeza de que cada uno de los que con sinceridad ha manifestado esto está tomando una decisión de fe de empezar una nueva vida con Cristo. Y te rogamos, Señor, que tú le bendigas. Que le bendigas para que tu presencia cotidiana con Él vaya modelando la vida. Y para que pueda sentir realmente la ayuda tuya todos los días y pueda vivir todos los días sabiendo que tú estás con Él y que pueda recurrir a ti en todas sus necesidades, en todas sus angustias, en todos sus problemas, en todos sus anhelos, y que tú le darás la paz que solamente tú puedes dar y le darás el gozo, la alegría de saber que tú estás en nuestra vida. Señor, bendice a cada uno de los que ha tomado esta decisión y te rogamos que cuando lleguen a su casa puedan confirmarlo en soledad contigo y que la paz tuya no solamente habita en sus corazones, sino que se extienda a su familia, para que todos puedan ser de Jesucristo. Señor, terminamos este encuentro agradecidos a ti porque hemos recibido la bendición tuya. Y al comenzar esta semana, la estamos comenzando mirándote a ti. Te rogamos que cada día de esta semana podamos vivir como cristianos auténticos, comprometidos contigo. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestras flaquezas, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a ser testigos de Jesucristo. Y Señor, que cuando haya alguien que necesite escuchar de Jesucristo, allí estemos nosotros para hablarle de la paz de Jesús. Úsanos, Señor, para esto. Terminamos, Señor, agradeciéndote y elevando hasta ti nuestro corazón en adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.